Vamos arrancando con la clase de hoy. Eh, a ver, para arrancar con la clase de hoy quería de alguna manera hacer un poco un enlace con lo que habíamos hablado la clase pasada, para no quedar tan desconectados y tomar desde el último punto que habíamos visto, que era utilitarismo, la ética utilitarista. Pero para eso quería más o menos recordar qué era cómo habíamos llegado hasta este último punto. Lo último que habíamos visto era, digamos, el punto que a nosotros más nos interesaba, que era la ética normativa. Y la ética normativa la queríamos analizar desde el consecuencialismo y el deontologicismo, que tenían que ver con, más que nada, con el deber estricto de cumplimiento de la norma o la consecuencia que una norma tiene a la hora de cumplirse. Es decir, si lo que nos interesa más es ver el resultado que una norma tiene o ver el cumplimiento de la norma estricta. Había quedado el último punto que íbamos a hacer hincapié era con hablar de utilitarismo. Más que nada porque es lo que luego nos va a hacer el enlace para hablar de teoría de la justicia distributiva, que es lo que nos va a enlazar más que nada para hablar de constitucionalismo. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de los autores que nos toca tratar hoy son autores de Estados Unidos y de Inglaterra, y que son los que más hacen hincapié en la teoría de la justicia liberal. ¿No? Porque son todos autores liberales y que de alguna manera también son los que nos llevan a hacer un marco o a ser la fuente de donde salen la mayoría de las normas. No nos olvidemos que si vamos a hablar del marco constitucional y de control constitucional, y siempre que hablemos de nuestra constitución, tenemos una constitución que está basada en la constitución de Estados Unidos. Entonces, tenemos que hacer un enlace siempre con los autores liberales. Por otro lado, bueno, vamos a ver mucho, hoy vamos a ver más que nada más conceptos y no tanto desarrollo histórico, sobre todo porque vamos a hablar de autores del último siglo o del siglo pasado, y bueno, hay mucho para relatar, pero no tanto diferente. Sí, quería hacer el marco de lo que correspondía al utilitarismo, para nombrar todo lo que tenga que ver con el capitalismo de los últimos 2 siglos, es decir, el capitalismo contemporáneo y el sistema de producción acelerado, si se quiere. Entonces, en este marco es el que vamos a empezar a hablar de las teorías, de las últimas teorías liberales. Bien, me había quedado entonces con la teoría consecuencialista, es decir, de una ética que mira el resultado más allá del deber en sí, y tenemos que hablar de Jeremy Bentham, que es uno de los principales autores que va a hacer referencia a la ética utilitarista. Quiero hacer esta introducción y después de esto ya voy a pasar a las láminas para pasar directamente a justicia distributiva. Pero me interesa nombrar esto. Cuando hablamos de utilitarismo, lo que hablamos es que es de una ética que se tiene que plantear siempre, tratar de asegurar la mayor cantidad de placer, así como suena, placer a la mayor cantidad de personas dentro de una sociedad. Esto es importante remarcarlo de esta manera, porque cuando habla del placer, no solo menciona el hecho de que no experimentar dolor, sino de algo posterior, es decir, de una carga en sentido positivo del placer, no solo en sentido de una estructura básica, de necesidades, por supuesto. Volvemos a lo mismo.
quiero hacer énfasis en esta etapa del capitalismo, donde la superproducción o la nueva superproducción sobre todo de bienes de consumo, estaba empezando a ser cada vez más acelerada, y cada vez se suponía que mayor cantidad de gente podía acceder porque había un exceso en la producción. Entonces, de lo que se intentaba hacer era, bueno, asegurar la mayor cantidad de placer a través del acceso a estos bienes. Por otro lado, lo que vamos a ver cuando veamos, me adelanto un poco, cuando veamos justicia distributiva, es que vamos a hacer énfasis en que bienes no son solamente los bienes materiales, sino que también van a ser los bienes jurídicos, es decir, los derechos. Entonces, luego vamos a ver cuál es la relación que se va a ver entre que la mayor cantidad de gente pueda tener acceso a mayor cantidad de placeres en cantidad y en calidad, pero qué va a pasar cuando entre en colisión la manera en la que se distribuyen esos placeres, la manera en que se acceden a esos placeres. Entonces, este es el primer punto, el primer punto crucial, es decir, un exceso en la cantidad de bienes, un exceso quizás en la posibilidad del acceso o del no acceso, y una necesidad de distribuirlo entre la mayor cantidad de gente. Por supuesto que lo que va a entrar en crisis luego es entre quiénes y por qué cada uno accede a esos placeres. Acá, para hacerlo un poco, para que no, porque es la siesta, así no nos dormimos, para hacerlo un poco más ameno, me gustaría hablar el otro día hablé de una película que muchos no conocían, y ahora quería mencionar otra que tiene que ver con Jeremy Bentham, que el director hace especial énfasis en esa, que seguramente muchos de nosotros la vemos, que es Batman. ¿Y por qué menciono? Si bien en Batman todos más o menos entendemos de qué va el personaje del Guasón. Sabemos que el Guasón es el personaje que viene a intentar develar que hay una cuestión perversa que siempre está pasando en el fondo, que viene a denunciar de una manera escandalosa, de una manera muy gráfica todo lo que pasa. Lo que es interesante en Batman, y es para ser gráfico lo que dice Bentham, ¿no es cierto?, cuando él explicita, digamos, el placer y todo lo que conlleva el placer, todo lo que está por debajo, lo corrupto. Es muy interesante lo que pasa en la película, en Batman, el Caballero de la Noche, en la de Christopher Nolan, cuando el Batman tiene que develarse su identidad y todos salen a cubrirlo de alguna manera. Harry Dent, que era el primer ministro, el candidato a primer ministro, termina él diciendo que era él termina confesando que es Batman cuando no lo era. El policía, que de alguna manera es Gordon, que era amigo de él, finge su muerte, y al final Batman tiene que salir a poner todo en orden. Quiero decir, hay un sistema de ficciones que funciona, que garantiza todo, que garantiza la verdad, o lo que consideramos la verdad como está, y para que esto funcione tiene que estar cubierto por otra mentira, si quiere, o por otra ficción. Esto es lo que toma Bentham. Dice, todo esto que es utilitario y que nos sirve para vivir, necesitamos sostenerlo independientemente de qué tan corrupto esté abajo. Lo que viene a suceder después, con los autores que vamos a ver ahora, es esto siguiente: vienen a denunciar todo esto. Más allá del placer, más allá de cómo se esté cotidianamente conviviendo, pasa algo con los placeres. Tenemos que ver cómo se distribuye. Por eso avanzamos en el tiempo y nos tenemos que ir más para acá, y es que recién a partir del 70 se empiezan a hablar empiezan a hablar estos autores de teoría de la justicia. Durante todo este tiempo, hasta la época de mayor bonanza en la economía, sobre todo de Estados Unidos y en la economía occidental, donde venían creciendo todos los países, no se hablaba de justicia. Incluso, fíjense que las mayores protestas de la población negra en Estados Unidos,
es a partir de los años 60, es decir, muchos años antes venían pasando muchas cosas, pero la bonanza en la capacidad de adquirir bienes de consumo de estas sociedades no le permitía entrar en crisis. Entonces, luego de la crisis del año 73, empiezan a plantearse estas cuestiones sobre qué es, sobre qué es la justicia y sobre cómo se distribuye. Y, acá nos vamos más bien... Sí. Perdón, también ahí te seguía, ¿no? En el año 73 se produce lo que se llama la crisis del petróleo, ¿no? Exacto, claro. Donde entra en jaque también se empieza a cuestionar el estado de bienestar. El estado de bienestar empieza a derrumbarse, ¿no? Y ahí empieza a surgir las cuestiones liberales, neoliberales y demás, ¿no? Entra en quiebre toda esa concepción de la intervención del Estado en la economía. Genial. La pregunta es al punto al que voy. ¿Por qué hasta ese momento no habían planteado teorías de la justicia y de la distribución? Evidentemente había algo que les funcionaba. Bueno, después tuvieron que otra vez ver cambiar el paradigma. Es lo que hablábamos en la clase pasada cuando decíamos, bueno, todo más o menos venía funcionando. Ahora hay algo que tenemos que plantearlo y es muy importante lo que decís, porque bueno, ahora hay que darle fundamento a toda esta nueva organización y a todo lo que esté bien y lo que esté mal. ¿No es cierto? Pero bueno, quería hacer esta mención más que nada porque ahora vamos a ir a ver todos los fundamentos de las principales teorías liberales y que si bien algunas vienen a decir cosas muy interesantes, sabemos que siguen teniendo ciertas características comunes que las hacen, si se quiere, un poco particulares de cada sociedad y que cuando tienen que ser aplicadas en otro contexto, se complica su aplicación. Clary, si te parece, podemos pasar a las primeras láminas para empezar a ver el tema de la justicia distributiva. Hola, buenos días. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Los PowerPoint, esos que en la clase pasada y ¿lo pueden ir subiendo a la página? Sí. También los tenemos en PDF, si no, también por ser más fácil. Bárbaro, gracias. Perfecto. Bueno, esto más o menos ya estuvimos haciendo un poco indirectamente alguna introducción, pero es con lo que primordialmente vamos a empezar. Cuando hablábamos de distribución, decíamos, bueno, se van a distribuir bienes. A nosotros, ¿sobre qué bienes nos interesa hablar? Sobre los derechos. Lógicamente que lo que vamos a empezar a ver es cómo se distribuyen, es decir, quién los distribuye también, es decir, hay un administrador de todo esto. En nuestro caso, el que administra los derechos, o el que decide sobre ellos, va a ser el Poder Legislativo a la hora de crearlos, y el Poder Judicial, que es la parte que nos va a interesar a nosotros hoy, en cuestión de decisión entre coalición entre alguno de ellos. Y luego, entre quiénes se distribuye. Y esto es muy importante también, porque vamos a apuntar a que los derechos, finalmente, entre quiénes se van a distribuir, entre personas que los comprendan, entre a quiénes van a estar dirigidos, a una mayoría, a una minoría, van a tener en cuenta la composición entre quienes se distribuye, o sea, a quién se distribuye, hombres, mujeres, no sé, criminales, población étnica de otro origen. Entonces, a la hora de distribuir derechos, no es como, esto viene a ponerse adelante, no solamente para asegurar el placer. Y no solo esto, pensemos que un punto que vamos a ver más adelante, que
esto de este concepto igualitario, que ahora lo vamos a ver, respecto de la justicia distributiva, es decir, distribuyo bienes para todos, que es el bien para todos, pero yo, el distribuidor, si se quiere, presupone cuál es el bien del otro, cuál es la falta del otro, y entonces nos encontramos con un punto que también entra en conflicto a la hora, es decir, uno puede distribuir un bien, pero el que lo reciba lo tiene que querer recibir. Así que esta es la primera introducción, y todo esto lo vamos a ir, estos 3 puntos, sobre los derechos que se distribuyen, quiénes y cómo los distribuyen, y entre quiénes, los vamos a ir haciendo pasar a través de todas las teorías y todos los autores que vamos a ir viendo. Ahora sí, pasamos a las teorías liberales de la justicia, en la lámina 2, que son las que van a hablar de esta forma de distribución. Entonces, cuando hablamos de las teorías liberales, lo más importante que tenemos para decir, como decíamos recién, es decir, luego de las crisis, sobre todo de las crisis económicas y sociales, lo que intentan hacer es igualar. Buscan, por lo menos en lo conceptual, igualar posiciones, estados y oportunidades de los y las ciudadanas, en este caso. Es importante también, volviendo a la pregunta anterior, porque intentan igualar posiciones, intentan igualar oportunidades, pero volvemos a la pregunta, que también se van a hacer, ¿entre quiénes? Porque los que no quedan comprendidos acceden a la igualdad de posiciones. Bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer y que vamos a ver más adelante. Entre las principales características que tienen las teorías liberales de la justicia, son las que se emparentan más con lo que estuvimos viendo la clase pasada, con todo lo que tenga que ver con el contractualismo, con el deber superior, con la razón, es decir, con una actividad racional, sobre todo eso. Pero bueno, vemos que aquí yo puse varios para ver cómo se identifica, que bueno, era la universalidad. La universalidad lo podemos tomar, por ejemplo, cuando veamos la parte de Kant, es decir, un deber que comparten muchos grupos, o incluso muchos individuos o muchos grupos. Pero aquí hay algo importante que tiene que ver con la individualidad, que todas las teorías liberales van a terminar haciendo énfasis en que lo importante siempre es respetar la individualidad. Es difícil escuchar una teoría que hable de bien común. Porque sabemos que hablar de bien común tiene que ver con hacer concesiones recíprocas entre los diferentes individuos y en algún momento igualarlo. Aquí las teorías liberales intentan que ningún sujeto pierda, sea parte de una serie, sino que siempre se conserve su individualidad. Lo mismo respecto de la neutralidad que debe tener, y la racionalidad que ya lo habíamos mencionado. Por otro lado, tiene en cuenta también en el marco en el que se va a aplicar esta manera de ver la ética, 2 cuestiones muy importantes, que tiene que ver con una democracia, si se quiere, débil, en la que, digamos, no haya un control entre los poderes, o un control hacia los ciudadanos muy estricto, y por otro lado, y quizás un poco contradictorio, sí darle limitaciones al poder. Obviamente que esto hace énfasis en las limitaciones de los poderes del Estado respecto de los individuos. ¿Qué otras características tiene? Va a ser especialmente también en el origen de las desigualdades y de las capacidades de cada uno. Es decir, reconoce que hay condiciones naturales por las que cada individuo, y siempre es importante, por las que cada individuo
llega a tener un cierto estatus, o que proviene de cierto estatus. El tema de esto es que luego de lo que produzca cada uno de estos van a tener que ser distribuidos sus beneficios para todos. Esto que suena así tan ideal, o que suena tan practicable en un estado de bienestar, después vemos que puede tener sus complicaciones, porque puede no darse. Obviamente que también va a tener un esquema de un balance y un equilibrio respecto de los méritos que esas capacidades y esas desigualdades generan. Y el mérito va a estar dado fuertemente por las circunstancias personales de cada uno y las circunstancias contingentes, es decir, cómo esto se equilibra, ¿no es cierto? Lo van a intentar llevar al punto donde esto intente desaparecer. Y obviamente que el objetivo de todo esto, es decir, lo nombran así, el objetivo es contrarrestar la buena y mala fortuna. El tema, para empezar a ver qué tiene de soslayo estas teorías, es que cómo analizamos la buena y la mala fortuna en una sociedad, es decir, de dónde viene el origen de la buena y la mala fortuna en la organización de un Estado. Estamos complicados, me parece, si lo que hacemos es decir, bueno, no, un Estado simplemente tuvo buena o mala fortuna a la hora de crearse o a la hora de administrarse. Si le estamos sacando el componente volitivo de cada uno. Y bueno, y como otro objetivo que tiene, como vemos, es la de lograr la igualdad en términos de recursos. Es decir, de que todos posean la misma capacidad de recursos para poder estar en una situación igual a los demás. Bueno, esto como un repaso, un resumen más o menos de muchos principios, de muchas características que comparten todas las teorías liberales de la justicia, que es lo que vamos a pasar a ver ahora. El primero que vamos a ver respecto de los liberales, de los que empezaron a nombrar teorías liberales de la justicia, es un estadounidense que se llama John Rawls, como prefieran, y es el primero que habla estrictamente con el nombre de sí, pasala. Es el primero que habla estrictamente con nombre de teoría de la justicia después de tanto tiempo. Él viene a poner un nombre en esto y a darle el énfasis que en ese momento quizás se necesitaba. Hay algo muy importante de Rawls, que si bien nosotros vamos a ver toda una teoría que parece que muy bonita en la manera en la que se presenta, obviamente que está presentada en un tipo de sociedad con una estructura que tiene armado su base, sus cuestiones básicas ya satisfechas, y otro tipo de comportamiento en la sociedad. Pero puede ser aplicado algunos de sus preceptos a otros sistemas. Por otro lado, lo que es importante también para contextualizarlo a John Rawls, que él escribe, él era socialdemócrata, y escribir lo que escribió en este momento de la historia de Estados Unidos era un poco arriesgado, si se quiere. Si bien nosotros ahora vamos a ver algunos conceptos que nos pueden resultar como un poco chocantes, en el momento de decir, lo vamos a ver como con cierta inocencia, algunos de los planteos desde acá. Quizás porque nosotros vivimos en otro tipo de sociedad y decir, eso no pasa, pero bueno, cuando él escribió o tuvo estas tesis, fue un poco adelantado a lo que sucedió. Bien, para empezar a hablar del concepto de justicia que tenía Rawls, sobre todo en la distribución, vemos que él hace principal hincapié en muchas otras cosas que ya vimos, que para pasarla rápido y nos sirven para repasarla, que es que cada persona tiene razones que las elige por voluntad propia, y que es libre al momento de elegirla. Es decir, que cada persona, esto es un poco lo que vimos con Kant, es racional y conoce ya qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Pero al mismo tiempo, lo que propone, diferente a lo que se venía hablando hasta ese momento, era que le da preeminencia al contexto. Es decir, no en cualquier lugar se puede ser libre para elegir. Él va un paso más allá y él habla de razones públicas al mismo tiempo, que hasta ese momento era todo mucho más individualista y decía, bueno, no hay razones que se compartan para poder llevar adelante, para poder tener razones para elegir un cierto acto como correcto o incorrecto. Entonces, él presupone razones públicas. Y con esto digo que las razones públicas tenían que ver con que con la mayor cantidad de satisfacción que podían tener de sus deseos, de sus anhelos, diferentes grupos, con ciertos presupuestos. Es decir, que cada grupo de personas que comparte y que satisface sus necesidades la vean validadas, es decir, que se las reconozcan y que se las acepten unos con otros. Que al mismo tiempo estas razones que sean de diferentes grupos cooperen entre sí. Pero acá hay algo que no dice, que esa cooperación siempre está inclinada hacia un bien individual, hacia la satisfacción de un bien individual. Y por último, que es que cada grupo que pueda hacer una explicación de los fundamentos, que por qué realiza cierto acto y por qué son las razones que eligió para dar como correcto, como para tener aceptable y válido su conducta, pueda ser explicada hacia otros y que ésta sea aceptada por una condición natural del resto. Es decir, que el otro naturalmente acepte sin ningún tipo de discusión ni de premonición el fundamento del otro. Esto entonces entendiendo de las razones que tiene cada persona a la hora de elegir un acto. Con esto ya podemos pasar a lo que él decía que tenía que ver con los principios básicos, ¿cierto? Que hacían a su tesis sobre lo que era la ética. Es decir, tenía que basarse en ciertas cosas sí o sí. Primero, esto lo voy a leer porque es algo que él repite muy esquemáticamente y es casi, funciona casi con un nivel cientificista o determinista o matemático, que lo que no se aplica estrictamente a esto no tiene no tiene aplicación en el marco de la ética, es decir, no lo considera ética. Él va a decir que un derecho siempre debe ser igual al esquema más extenso de libertades básicas, no puede superar a las libertades básicas. O sea, el mínimo de este derecho debe ser igual a las libertades básicas que deben tener todos. Otra cuestión importantísima, la libertad como inviolable y prioritaria, es decir, ante todo, la libertad respecto al individuo. Con esto volvemos un poco antes. Piensen que estos mismos derechos o estos mismos conceptos, estos mismos principios se van a aplicar independientemente de quién sea el sujeto. Pensemos que si estos conceptos o estos principios se aplican de una manera igual a una persona de clase baja o a una persona jurídica o a una empresa, evidentemente sabemos que no están en igualdad de condiciones y la libertad de cada uno la va a poder ejercer de manera diferente. Y otro punto importante cuando habla de todo esto es, habla de las desigualdades como principio también, que va a permitir, Rawls permite que haya desigualdades, pero ¿en qué punto las hace legítimas, las hace que tengan validez? Y dice, debe decir que son ventajosas finalmente para todos, y si acá puse si el empleado, si el empleo es asequible en realidad, lo que quiere decir, bueno, si las desigualdades, esto es lo que nos tiene que resultar chocante, si hay desigualdades, pero esas desigualdades benefician en algún punto a todos, no hay ningún problema. Y lo mismo si el empleo es asequible. Quiere decir
si hay oportunidades para adquirir empleo. Ahora vamos a ver más en el punto de sí cuál es el procedimiento que él usa para legitimar todo esto. Pero bueno, esto que suena a decir, bueno, ya de entrada él permite que haya desigualdades. Cuando él permite que haya desigualdades, dice, bueno, sí, las voy a legitimar. En el caso de que las ventajas que esta desigualdad produzca puedan ser ventajosas, lo cual ya es un poco contradictorio, y si el empleo es asequible, o sea, si el empleo, la capacidad mínima de adquirir recursos está satisfecha. Lo cual también ahora vamos a ver que puede tener ciertos conflictos. Con todos estos principios y estos conceptos que él dice, bueno, funcionan, esto funciona, él lo hace a través de un ejercicio hipotético que lo que vamos a ver ahora es quizás lo más importante de Rawls, que tiene que ver con cómo él fundamenta a través de su procedimiento. Esto que voy a decir fue tomado muy en serio y fue tomado como una tesis, que la primera crítica que hay que hacer es que Rawls, incluso como uno de los referentes, tiene muy poco basamento de teoría política, de teoría económica, de teoría sociológica. Todo esto que él dice es casi como cuando nos quejábamos un poco de la filosofía idealista o racionalista, en la de que, bueno, hablaba de conceptos. Y luego vinimos a hablar cuando hablamos de las nociones de la dialéctica, o del materialismo histórico, de Marx, y bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando? Todo esto que decimos que suena muy bien, ¿realmente tiene aplicación en el campo de la realidad, en el campo de las normas, en el campo de los actores que realmente van a ejercer estos principios? Bueno, es complicado. Por eso es importante ahora ver cómo él fundamenta todos sus principios. Y lo vamos a ver con el procedimiento que lleva adelante, con un juicio hipotético, a la hora de fundamentar esto. Si podemos pasar a la lámina que sigue, que es la procedimiento. Rawls, entonces, para fundamentar sus principios de cómo lograr una sociedad más igualitaria, cómo acceder que cada uno pueda acceder a un bien jurídico básico, que es lo que habíamos visto al principio, tiene una teoría muy arriesgada, si se quiere, que es la teoría del velo de la ignorancia. Él supone una situación originaria y para esto hace un planteo que tiene que ver con que imagina una cantidad de individuos en un punto en el que están todos ciegos, que tienen un velo, que no pueden ver quiénes son, no saben quiénes son, olvidan, dejan de lado sus orígenes y quedan todos en cero, vamos a decir. Lo que hacen estos individuos en ese momento, mientras no ven, es proponer una cantidad de principios y básicos que todos deben respetar, y una situación en la que cada uno puede llegar a estar, es decir, un lugar que cada uno puede llegar a ocupar. Y luego de esto, eligen de manera, si se quiere, azarosa, o puede ser que no, en el que cada uno asigne y elige a cada uno el rol que quiera, contempla las dos posibilidades, el rol que le toca a cada uno. Pero como presupuesto tiene que todos eligieron a través de su razón y a través de su libre elección, eligieron principios en los que todos estén de acuerdo y en los que ninguno le va a generar una desventaja al otro, presuponen que el momento de que se quiten el velo, todos van a estar satisfechos y van a considerar que ya se habían puesto antes de acuerdo a la hora de elegir. Entonces, bueno, cuando vemos lo del rasgo general de los contratantes, que primero, los que se van a poner en esa situación ante ese ejercicio, son todas personas con igual capacidad de razonamiento, con igual capacidad de autonomía a la hora de elegir sus actos, y con igual capacidad de elección. Esto lo lleva a Rawls a decir que este tipo de contrato social es un contrato social hipotético.
por diferencia a lo que había dicho, lo que había expresado antes, incluso en la clase pasada, cuando hablábamos de los contratos, del contrato social de Rousseau o de Locke o de Hobbes, en el que el contrato social realmente existía. Cuando nombré recién hace un ratito que hablé de Jeremy Bentham, él, y puse el ejemplo de la película, él habla de las ficciones, y él nombra cierta cantidad de ficciones, pero le da un marco, y él dice, por ejemplo, contrato de compraventa es una ficción, pero es una ficción que existe, es una ficción que tiene una utilidad. Y él pone el otro ejemplo, que es un clásico en él, que es Montaña de Oro. Montaña de Oro no existe. Entonces, al no existir, es un producto de la imaginación, si bien también es ficticio. Entonces, en este punto nos basamos para decir, bueno, el contrato social que propone Rawls tiene que ver con un contrato social hipotético, en el que no hace falta que sea real, ¿no es cierto? El resultado de todo esto es que se supone que todos van a estar de acuerdo, o sea que con esto, si bien pueden elegirlo a través del azar, lo van a eliminar al azar también. Va a hacer que este azar haya sido ya premeditado por todos y que en el momento de que el velo se corra, cada uno lo van a aceptar. Nada, tenemos que hacerle varias observaciones a esto, porque parece muy ideal, y para después ir bajándolo a lo que nos corresponda hacerle más adelante. Pero la primera de las observaciones que se tienen que hacer a Rawls es que de ninguna manera podemos pensar que cualquiera que le toque, incluso en nuestra sociedad, cualquiera que le toque una condición social, la que sea, tiende a aceptarla. Se olvida Rawls también que la desigualdad de clase también provoca realmente un resentimiento, que nadie exactamente quiere quedarse en el lugar en el que está. Más allá de cuál sea la motivación, que puede ser ideológica o no, pero nadie acepta a rajatabla el lugar el que le fue asignado. Entonces esto parece un poco inocente, y acá es donde se le corre del centro los fundamentos. Y también es un poco peligroso porque puede ser utilizado en el sentido de que cada uno tenga que hacerse responsable de la posición que le tocó, y no tenga que hacerse participativo respecto de la sociedad en común. Con esto, por ejemplo, se vio mucho, o se ve mucho en los candidatos liberales en Europa. Por ejemplo, en el 2005, en la campaña de James Cameron, el primer ministro que fue electo en Inglaterra en el 2005, él en su campaña dijo qué van a hacer los de las clases más bajas por los de sus clases. Entonces, esta asignación de que la clase que te tocó ocupar no puede ser trascendida y simplemente tiene que ser respetada, es un poco peligrosa, porque desconoce realmente lo que puede estar pasando. No sé si queda alguna más. A ver, Clary, ¿podemos pasar a la que sigue? Bien, acá ya también nos metemos en las consecuencias un poco de lo que estábamos hablando recién. Luego, lo que da como resultado, dijimos, en este experimento que hace Rawls, tiene que ver con que cada uno va a quedar en una posición. Y al haber sido legitimado por mí, cada uno debe aceptarlo sin cuestionamiento a la posición que le toque. El tema que lo que propone es que haber aceptado esta consecuencia en sí va a generar un beneficio instantáneo para todos, porque ninguno debería por qué tener de quejarse. Al mismo tiempo, Rawls también reconoce que
estas diferencias de posiciones pueden ser de alguna manera equilibradas luego por un sistema de cooperación y de distribución. Entonces él va a decir explícitamente, lo que habíamos dicho un poco que habíamos mencionado como principal principio, que cada persona tiene que tener un derecho por igual al más amplio, al sistema total de libertades básicas. Y dice compatible con un sistema de libertad igualitario para todos. Y las desigualdades que se puedan dar luego en el trajín, dice, van a ser estructuradas en la forma de que sea con un mayor beneficio para los menos aventajados y que los cargos y posiciones estén abiertos a todos en igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, lo que vemos acá es que luego introduce un cambio dentro de esto, que es para volver a generar otro equilibrio, y acá vemos lo intrincado de estos principios en el que siempre está intentando igualar a las situaciones, pero no a la composición de cada posición de cada uno. Entonces él luego pone que estos principios adentro pueden tener diferentes tipos de prioridades. Entonces dice, el principio igual donde todos deben tener un derecho igual al del resto, en el sistema de libertades básicas, ese no se toca. Pero, ¿qué sucede luego cuando hay un problema entre los beneficios y las ventajas, y hay alguien que queda menos aventajado, y los cargos y posiciones, ¿no es cierto? Entonces él dice que dentro del segundo, la segunda parte va a tener preeminencia sobre el primero, que el derecho de que todos puedan tener igual capacidad de acceso a los cargos va a dar que los beneficios y las ventajas se equiparen. Lógicamente que esto es un poco complicado de imaginarlo donde todos pueden tener acceso, porque accesos a cargos y posiciones sabemos que tienen que haber presupuestos básicos antes, en cuanto a preparación, en cuanto a educación. Y fíjense que hablando de todo esto, nunca en ningún momento hablamos, que si bien lo mencionamos como teoría, pero no hablamos de los presupuestos básicos que tienen esos actores que van a ser parte de este juicio hipotético. Es decir, bueno, todos pueden tener las mismas cargas y las mismas posiciones, pero todos están preparados de igual manera para poder competir en igualdad de oportunidades. Bueno, sabemos que nos enfrentamos a otro problema. Y otro asunto interesante que tiene sobre la teoría de la distribución en Rawls es algo muy puntual que pasó sobre todo que pasó en Estados Unidos, que es muy paradójico, que tiene que ver con el transporte escolar. Cuando en Estados Unidos pusieron el transporte escolar público, no se le consultó a los diferentes, por ejemplo, en Iowa, que era el primer estado que lo puso, no se le consultó a las sociedades o a las comunidades a las que le iban a verse afectados. En realidad afectados no, que iban a verse beneficiados. El Estado de entrada supuso que eso ocasionaría un beneficio, ¿cierto? Y aparte con una carga gráfica muy distributiva, que es más distributivo que un transporte, que busca por cada lugar a los alumnos y lo distribuye en cada una de sus escuelas. Lo que sucedió fue que al inicio este sistema fracasó. Y de hecho también al principio también había ocasionado muchos problemas raciales también, porque ellos querían integrar a las diferentes comunidades. Lo que pasó es que cuando el transporte escolar iba o integraba lo que nosotros consideramos que integrar a diferentes comunidades, no se le consultó realmente si esa era la manera en la que querían integrarse a la sociedad. Entonces, este fracaso se debió a que alguien supone cuál es el bien jurídico que a la otra parte falta. Bien. Para terminar con Rawls, vemos entonces que va a ser hincapié más que nada en la norma, perdón, en la distribución de derechos pero siempre haciendo hincapié en los individuos. Por otro lado, nos toca luego hablar de otro autor liberal
que también tiene ciertos avances y tiene a lo que en ese momento era la forma de distribuir bienes y de ver cómo se administraban. Recordemos esto siempre, cuando vemos estas 3 preguntas que vimos al principio: ¿qué se distribuye? ¿Qué son derechos? ¿Cómo se distribuye? ¿Que quiénes lo van a distribuir? ¿Y entre quiénes? Entonces, vimos este autor que era Rawls, y ahora nos interesa también ver a alguien que para ese momento propuso algo muy interesante a la hora de ampliar. Es decir, Rawls ya amplía en el sentido de que todo lo que eran utilidades, en este caso derecho, hay que buscar la manera de distribuirlo. Él encontró su forma de fundamentarlo, pero vino otro autor también que propuso algo nuevo y diferente a lo que se hablaba del momento, que tiene que ver con working, que ya pasamos a la lámina siguiente. Bien. De working. Para hablar de working, no vamos a hacer tanto hincapié en distribución de la justicia ni en la forma en la que se asigna las utilidades, los derechos, las posibilidades a cada uno, sino que vamos a hablar más de la posibilidad que tiene el Poder Judicial, en este caso, de ampliar la manera de realizar sus decisiones. Volviendo a lo mismo, estos autores que nos toca estudiar hoy vuelven a hablar siempre de la sociedad liberal, pensando en el respeto siempre de la libertad individual y de la no sujeción de un individuo al poder. Es decir, que el poder que de ningún tipo, ni estatal ni privado, por lo menos en la teoría, esté por encima de la libertad individual. Entonces, este es siempre el punto crucial. Lo que viene a proponer Working a la hora de realizar los fallos es más parecido a lo que quizás alguna vez, no sé si escucharon hablar del realismo jurídico, de la capacidad que tenían los jueces de crear normas, o en el sentido de que eran realmente quienes crearon la norma al interpretarla. Que todo lo que pasaba en el plano legal, en el plano normativo, era simplemente un mapa que debía seguir el juez a la hora de fallar, pero la verdad estaba en los fallos. Se asemeja la teoría de Working a todo esto. Pero lo que es revelador para ese momento era que él le va a dar mucha preeminencia a la interpretación que hace. Y en el camino que tiene el juez a la hora de interpretar la norma, de interpretar las normas, lo amplía. Y entonces dice, bueno, ahora tenemos que pasar a ver más allá de la norma, es decir, ¿qué está pasando? Entonces, busca de alguna manera, como yo puse acá, hacer una universalización de la ética. Él esa universalización la busca y la logra a través del análisis de fallos. Entonces, él solo va a ir hacia atrás y va a analizar la manera en la que analizaron, o la que los mismos jueces se agarraron de principios para fallar. Él encuentra, haciendo un estudio de mucha jurisprudencia, que los jueces realmente iban más allá de la norma estricta. Y dice, al final lo que estamos haciendo a la hora de fallar es contemplar muchas otras situaciones. Es decir, fíjense, dice que en este caso, y en este caso, y en este otro caso, siempre hablando de cuestiones complicadas, ampliamos, se viene ampliando la visión y con cuestiones morales y éticas. Entonces, en determinados fallos, él hace como una universalización. Piensen que esto también es, nosotros lo podríamos comparar a lo que pasa en nuestro derecho con los fallos plenarios. Es decir, con un acuerdo donde, miren, los que nos tomamos el trabajo de interpretar el derecho y de fallar, decimos que ante esta cuestión de conflicto, y esta otra, no hay laguna de derecho, como se dice. Acá en realidad eso no existe. Ya estamos de acuerdo que lo que sucede es esto. Entonces, Working viene a ser uno de los primeros que propone esto. Otra cosa interesante que da es que él entiende que siempre hay una respuesta correcta para cada fallo, que no puede haber una no respuesta. Como puse yo acá, siempre hay una respuesta correcta y siempre una única respuesta.
él intenta con esto hacer un sistema al mismo tiempo cerrado, donde no queden cuestiones al azar, donde no vaya a haber cuestiones en las que no se pueda decidir, donde realmente no se entienda qué es lo que un conflicto propone. Es decir, el Estado de Administración de Justicia debe dar una respuesta siempre, y esa respuesta siempre se puede encontrar. En este caso, yendo para atrás con el análisis de jurisprudencia. Y con el análisis de jurisprudencia, él descubre que siempre estuvo todo esto basado en normas éticas y normas más amplias. También él va a proponer la amplitud de derechos de normas básicas, y va también a hacer mención a los derechos humanos. En un país donde también es complicado hablar de derechos humanos, incorporar los derechos humanos a su sistema. No van a estar nombrados, obviamente, con esa preeminencia. Sabemos que Estados Unidos no forma parte, no suscribió pactos de derechos humanos, o muchos de ellos. Entonces, le sirve este fundamento para decir, bueno, de alguna manera, el actuar de los jueces ya tiene incorporado esta cuestión humanitaria o esta norma fundamental, pero de otra manera, con otro procedimiento. Cuando hablo de procedimiento, también está bueno mencionar que él dice que hay un procedimiento narrativo, es decir, que un juez a la hora de fallar toma en cuenta de lo del anterior, y el anterior de lo del anterior. Entonces se da una construcción histórica de esta ética y de este trabajo que realiza. Entonces pone el énfasis en que mi fallo, mi forma de decidir, mi ética ya está sustentada en un punto anterior, y ese en otro punto anterior. Como lo vengo relatando así, parece muy seguro, muy sano, muy hasta saludable, es decir, muy tranquilizador en este punto. El tema es que hay dos críticas que se le hace a Working en este punto. Primero, que todo el trabajo que hace el juez es un trabajo racional, de análisis ético y hasta estético de los diferentes fallos y de lo que viene sucediendo, y con una complejitud tremenda. Sí, obviamente que estos fallos, como decimos, esta forma de hacerlo lo que hace es, como puse acá, generar una confianza pública en los jueces. Si los jueces realmente logran este cometido y logran equiparar cada una de las situaciones, ya cada uno va a saber cómo se puede fallar en cada caso, o cómo van a fallar en cada caso. Sucede entonces que este procedimiento narrativo obtiene esto. Al mismo tiempo, como decimos, exige una tarea muy difícil. En este punto, en uno de los textos que pasé de Julio de San, él hace esta crítica y dice, lo compara con el juez, dice que el juez tiene un trabajo de Hércules, es decir, que hace todo en solitario a la hora de buscar su fallo. Y otro de los puntos muy importantes también que se le critica a esta concepción es la de que los jueces no trabajan interdisciplinariamente. Es algo que hoy se le exige a los jueces. Es decir, que para tener un conocimiento más acabado a la hora, si bien, bueno, buscan la ética y todo, solamente le va a dar preeminencia a los trabajos de otro que se hicieron antes, pero esos trabajos que hicieron antes tampoco sabemos si realmente hicieron un trabajo sociológico, antropológico, o con otras disciplinas sociológicas, psicológicas, de lo que se basó. Es decir, al mismo tiempo tener una contradicción porque la jurisprudencia anterior también se basó en normas positivas. Entonces, es una construcción compleja, es una construcción racional y es una construcción demasiado exigente. Para pasar al último de los autores, que por ahí lo nombramos también porque es de los que más preeminencia tuvo, esto justo lo que había pensado, bueno, me adelanté a esta lámina, pero lo dije al final sin pasarla, pero bueno, era un poco lo que veníamos hablando, lo voy a nombrar un poco para leerlo y que no nos quede suelta, que son los fundamentos de la teoría de Working.
que, bueno, como dijimos, analizar casos difíciles que en las fuentes que recurren a otros jueces, que una negativa al análisis formal del derecho, es decir, como decíamos, que incorpore la ética, la moral, y que incorpore normas de carácter convencional o de carácter humanitario, de normas de derecho fundamental. Y como decimos, basado en principios de la jurisprudencia. Bueno, esta me había quedado ahí colgada, así que ya un poco la habíamos hablado. Decía que vamos a pasar al último de esta trilogía de autores que seleccionamos. Si bien hay bastantes autores al respecto, nos interesa también poner otro que que también es polémico, o que nos puede, a nosotros, este sí ya nos resulta incluso más polémico, que es el más liberal de todos ellos. Y también pensemos que este autor es de fines de los 80, principios de los 90, con otro mundo, ya entrando más en el mundo neoliberal. Este autor, que es Edward Nozick, él va a proponer, fíjense, ya tiene un libro que lo puse a propósito para que veamos ya de qué tipo de autor nos estamos hablando, que su libro se llama Anarquía, Estado y Utopía, directamente. Y él es el que va a hacer principal énfasis en el individuo, o sea, no le va a dar tanta trascendencia a que de alguna manera se distribuya todo por un bien común. Si bien de alguna manera lo nombra, él hace principalmente que la distribución para él es síntoma de injusticia. Es interesante porque por lo menos es el primero que lo viene a decir así. Las otras teorías que hablan de distribución quizás terminan obteniendo el mismo resultado. No se distribuye finalmente lo que ocurre. Se terminan respetando las libertades individuales más allá de la composición de cada sujeto. Y él lo viene a plantear directamente. Él propone, dice, la distribución como síntoma de injusticia es que le saquemos a unos para que tengan otros, para que el que tiene más que ahora pase, que el que tenga más le dé al que tenga menos, así todos quedan igualados. Y él no quiere dejar que esto pase. Él propone que realmente que la distribución sea en base a quien obtuvo cada uno, cómo obtuvo cada uno sus cosas, su posición. No le interesa averiguar el origen de la posición en la que cada uno obtuvo. Si la obtuvo de una manera legítima para él, sin hacer historicismo de cómo la obtuvo, para él ya le es suficiente. Entonces, ¿cómo argumenta él esta justicia? Primero que todos los actos para ser justos tienen ciertos principios, que son el principio de la transferencia, es decir, que cada persona pueda transferir lo que desee, como desee, cuando lo desee, pero siempre que la adquisición de ese bien que va a transferir, que pues, como siempre pueden ser derechos, sea inicialmente justo. Es decir, que la haya adquirido de una manera justa. Pero, volviendo a lo mismo, la justicia no siempre de la decisión va a estar descrita desde un punto de vista formal, de que solamente esté basada en la norma. Si la transferencia estuvo hecha de acuerdo a una norma positiva, va a estar todo bien. Y si no, acá viene el punto anterior, el punto siguiente, perdón, que es el de rectificación de las injusticias. Es decir, solo permite rectificar las injusticias en el caso de que alguien no haya adquirido de manera justa un bien, y para que luego de eso que haya transferencia. A él lo único que le interesa es que haya transferencia y que sean libres. ¿En qué argumenta todo esto? En que, como puse acá, un argumento intuitivo. Esto tiene que ver, de nuevo, con una cuestión de intuición racional, en la que cada uno ya conoce la posición de cada uno, y no tienen por qué cambiar ni cuestionar nada. ¿Sí? Racionalmente, cada uno sabe el punto que le tocó. Y, obviamente, la inviolabilidad de la propiedad privada. Es decir, que siempre se asegura el intercambio de lo que uno tiene, de poder realmente llevar adelante la transferencia. Como puse ahí abajo una frase que está sacada de un texto de él, solo es justo lo que se proteja,
solo es justo lo que proteja las relaciones de intercambio. Lo que no proteja la relación de intercambio, como, es decir, las medidas que estén orientadas a que no haya robo, a que no haya fraude, esas son las únicas medidas que son justas, donde se ponga un marco a todo eso, y nada más. Hasta ahí llega. Estaba terminando con liberales. Para ver cómo funciona esto en ciertas sociedades, se me ocurre también mencionar otro punto importante. Pensamos que esta forma de distribuir justicia y de asegurar de que cada uno entender su posición está planteado también en muchos otros ámbitos. Y obviamente que el trabajo que realiza un Estado, que ahora lo vamos a ver en las posturas que siguen, que vienen a criticar esto, que las posturas que siguen tienen sí van a ser un basamento, volvemos al lenguaje, a la realidad, a los hechos que están ocurriendo, es decir, a interferir en el status quo. Este tipo de teorías liberales lo que intentan es que el status quo no cambie, es decir, la posición que te tocó tiene que ser conservada. Y cualquier cosa que hagas para salir de esa posición va a ser disruptivo, va a ser subversivo. Y eso puede alterar el orden. Entonces, la condición dada así ya es justa. Y cada una de su posición puede hacer cuestiones para equipararla, puede haber distribución. Pero no debe haber resentimiento, y si hay resentimiento de intentar salir de la posición que te tocó, tiene que ser sancionado. Ahí se aplica justicia. Quiero hacer énfasis en esto. Lo que vamos a venir a hablar, que un poco habíamos hablado cuando hablamos de metaética o de cuestiones metafísicas o metafilosóficas, ¿sí? O para qué está la filosofía en este caso. La filosofía en este caso lo que nos tienen que venir o lo que nos tienen que proponer observar es decir, bueno, hay todo un aparato que hace que funcione todo esto detrás y que no está escrito en ningún lado. Por eso las teorías que vamos a ver más adelante, sobre todo las del lenguaje, cuando pasemos a ver Habermas, van a empezar a hablar de esto. Che, hay algo que en realidad es subyacente y que forma parte de toda la realidad y que también condiciona la ética, la moral y los comportamientos. Me interesaba nombrar esto de lo que ocurre subyacentemente, porque sobre todo en Estados Unidos, sabemos que el aparato ideológico funciona perfecto a la hora de sostener todo esto. Volviendo a lo de las películas, esto se ve muy claro. Quizá arruine la concepción, y si a alguno le molesta, me encantaría que me lo diga. Pero el cine hollywoodense, el cine yankee, tiene una influencia real, no es inocente al plantearlo. Cuando pensamos en Forrest Gump, por ejemplo, es el claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Forrest Gump, seguramente más de uno acá la vio, y puede opinar lo que quiera, me encantaría. Forrest Gump en ningún momento se plantea nada. Forrest Gump lo mandan a jugar al ping-pong, él va a jugar al ping-pong. Lo mandan a la guerra, él va a la guerra. Y el personaje de Jenny, que hace un mapeo cognitivo de lo que está pasando, la termina pasando mal, para decirlo tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la ideología a través de esta película, por ejemplo, o de muchas otras? No intentes cuestionar el origen, pero simplemente viví de la manera que se te propone para poder ser feliz. Se ven en un montón de buenas películas encima. La otra que ahora se me ocurre, que no me sale el nombre, que es Catch Me If You Can, la de Leonardo DiCaprio, que viaja en los aviones, no me acuerdo ahora, Atrápame si puedes. En Atrápame si puedes pasa lo mismo. Él es un estafador, intenta hacer algo paralelo, y lo siento si no voy hasta el final. Al final, él intenta hacer la suya y termina trabajando para el Estado, en una de las principales, como asesor de los estafadores. Quiere decir, no intentes hacer nada por fuera del orden que nosotros proponemos, sé parte de nosotros. Es la única manera de actuar bien. Es decir, no importa el lugar del que salgas, siempre tenés que ser parte de nosotros.
por eso me interesa ahora pasar a ver estas cuestiones que se ven un poco más allá. Que obviamente no es casualidad tampoco que los autores que vamos a ver son europeos. Que su crítica al racionalismo, con influencia de otras escuelas, como habíamos visto antes, la dialéctica o el materialismo, tienen esto puntualmente que ver. Así que, si podemos ya, podríamos pasar a la línea que sigue, que tiene que ver con el discurso jurídico argumentativo. Para hablar de discurso jurídico, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? A ver. Estás bien, re bien. Son y 20. Ah, joya. Para hablar de discurso jurídico argumentativo, quiero plantear esta otra situación que tiene que ver con lo que veníamos hablando, de socavar un poco la composición de la corrección. En nuestro caso, no lo volví a repetir, pero está bien mencionarlo. Lo que nos interesa siempre es ver de qué manera están compuestas los actos. En nuestro caso, la ética, hacer una énfasis en la ética normativa, en ver qué utilizan los jueces a la hora de fallar. Y bueno, veníamos hablando de una cuestión más corporativista, si se quiere, que tiene que ver con los autores liberales, y queríamos pasar ahora a una cuestión que tiene que ver con lo que quizás lo vimos con el metalenguaje o la metaética, es decir, todo lo que se corresponde como corrección tiene un punto subyacente que hace que quizás una norma o una cuestión que consideramos como correcta, como buena, como moral, como práctica, no lo es en realidad. Entonces, para eso nos interesa ver algunos de estas corrientes que tienen que ver con el discurso. Y acá vamos a hacer un primer punto que tiene que ver con el lenguaje. Para frenar acá, vamos a hablar de algunos referentes. En realidad, para hacerlo más asequible y para acercarlo un poco más, lo más importante es hablar de Habermas como su principal referente. Si bien tenemos que ver a Habermas, a Otto Appel, a Robert Alexy, en el caso del discurso jurídico, y en el caso de la composición de la norma, nosotros nos vamos a sentar más que nada en esta parte del lenguaje, que tiene que ver con una parte más general, que es la de Habermas. ¿Qué es lo que va a proponer Habermas al inicio de su tesis, de sus tesis? Va a decir, miren, lo que nosotros, cualquier enunciado que consideramos como correcto, podemos tomar una norma, en realidad está compuesto de muchas otras cosas. Y con esto podemos ampliarlo también a las teorías estructuralistas, también donde vinieron a hablar de lenguaje y a cuestionar todo esto otro, o el gran otro, como refieren ellos, en el punto de que hay algo que realmente genera presión, hay algo que realmente influencia, que no está en ningún lado. Esto tiene que ver, por supuesto, más que nada con teorías, con posturas de la ideología capitalista, donde hoy en día sabemos que esta ideología no tiene ninguna cara. Entonces, bueno, esto que genera desigualdad, que genera opresión, ¿dónde está realmente si no está escrito en ningún lado? Bueno, ellos lo empiezan a ver en el lenguaje. Lo primero que notan, o lo primero que nota Habermas en esta importancia que hace del diálogo y la lingüística, es decir, bueno, hay que darle importancia al diálogo argumentativo, ¿no es cierto? El objetivo es cada uno que viene y dialoga, que viene y que propone su teoría, ¿cómo la fundamenta? ¿Cómo la argumenta? Y acá hay algo fundamental en el lenguaje. Cada vez que hay dos interlocutores conversando o intercambiando sus posturas y hablan de un mismo tema, ¿saben exactamente si se están refiriendo a lo mismo?
conocen el objeto de tratamiento de la misma manera. Pensamos entonces en la creación de una norma, o sea, nosotros, el Estado larga una norma, ¿y cómo la interpreta? ¿Una persona de Formosa, una persona de Santa Cruz o una persona de Córdoba? ¿Realmente tiene las mismas capacidades de comprensión de la estructura de una norma? Entonces, ellos dicen, bueno, la norma así largada a la sociedad en un ámbito puede ser injusta si realmente sus receptores no la comprenden. Entonces, él propone que realmente en esta discusión de argumentos es donde se va a dar la validez, en el sentido de que el intercambio de argumentos genere un acuerdo. Acá él propone otro punto muy, muy importante, que es que el diálogo argumentativo no es una negociación. Realizar una negociación es una competencia. Para que realmente una norma moral o una norma positiva tenga validez, tiene que tener una discusión argumentativa en la que haya un acuerdo. Y que yo logre entender tu posición y que vos logres entender la mía, ¿no? Bien. Entonces, él establece ciertos principios básicos para otorgar validez al discurso, ¿no es cierto? Él va a decir, primero, todo discurso tiene que tener un principio de no violencia, ¿no es cierto? ¿Y qué refiere para alguien, o sea, qué presupuesto tiene que tener que el discurso no sea violento? Que se lo pueda. Bueno, es en realidad la manera de la que es recepcionado. Que el hablante, que el que propone una idea, sea cual sea, con los elementos que tenga para proponerlo, realmente no se sienta presionado, no se sienta amenazado a la hora de poder decir que tenga un objeto realmente genuino a la hora de enunciarlo. Por otro lado, que ese mismo precepto tenga una cierta simetría, es decir, que sea tenido igualmente valorado o valorable que un discurso que puede tener un carácter, si se quiere, científico. Es decir, tiene que ser tenido en cuenta de alguna manera, y que como consecuencia no sea excluido, ¿no es cierto? Esto también hace hincapié en que se rechace el paternalismo de ideas, es decir, de que ciertas ideas se consideren como efectivas o que se consideren como válidas, presupuestas con anterioridad. Entonces, esto lo vemos como un presupuesto primordial a la hora de analizar lo que ocurre en Meta. Como recién cuando mencionaba lo de las películas o cualquier análisis que uno pueda hacer del arte en general, uno no puede ver exactamente lo que está ocurriendo. Bueno, lo que se proponen estos autores es decir, bueno, más allá de lo que nos muestra un evento, lo que nos muestra una norma, ¿qué otra cosa hay? ¿Hay algo detrás? Bueno, sí, tenemos que ver a los sujetos que interpretan cada uno de los actos y las normas. Para esto, me parecía importante mencionar un dato muy interesante de una investigación que se hizo, una investigación de Claxo, se llamó El análisis de las clases sociales, que es de 2015-2016, una investigación que se hizo en el AMBA, es decir, en el Gran Buenos Aires, en los barrios del Gran Buenos Aires, y una de sus autoras, que es Ruth, no me acuerdo del apellido, si era Usaluso, algo así, ahora se los puedo pasar bien, una socióloga. Ella hizo con un equipo de trabajo de Claxo, hizo una investigación en estos barrios y entrevistó durante un par de años, estos 2 años, a 1065 personas. Fue el objeto del contenido de su investigación. Más allá de analizar las oportunidades, bueno, hizo un análisis sociológico de todo ello, hay un dato que yo quería traer acá, que era el del lenguaje. Y hay algo muy importante. Otro dato muy, muy importante. La investigación fue hecha solamente sobre personas que en ese momento estaban debajo de la línea de la pobreza. Quiere decir en ese momento porque eran los que estaban de acuerdo al dato del INDEC, el dato oficial del INDEC,
era el que daba como que estaban debajo de la pobreza. Ruth Sautu, ahí está, buenísimo. Como dije, Luis, dije, ¿Saluso o no? Ruth Sautu, bueno. Muchas gracias Luis por el dato. Bueno, no sé si Luis, si querés comentar algo de esa, yo ya la leí una sola vez por arriba, pero buenísimo. El dato era este, que de la población que se encuestó, adulta, de la porción adulta que se encuestó, realmente manejaban un margen de palabras entre no recuerdo, entre 120 y 140 palabras, eran las palabras que conocían. Entonces, pensemos que la capacidad de entender la realidad, de cómo manejamos, cómo construye la realidad, pensemos que todo lo que podemos nombrar realmente está en el plano. Es como, no sé, uno va al cerro Los Siete Colores y dice que son 7, pero si habla con alguien de ahí, te nombran 3, 4, 5 nombres más, colores más, y en el momento en que los nombran, los colores aparecen. Entonces, esta capacidad que tiene el lenguaje de crear lo existente, y lo importante, es decir, lo importante no es solo lo que se nombra, es decir, lo que se deja sin nombrar. ¿Qué pasa con lo que se deja sin nombrar? ¿Qué pasa con lo que no podemos nombrar? Es parte también del derecho, está contenido en la norma al no nombrarse. Es muy importante tener en cuenta. Al respecto, hay también una carga muy importante que sacan estos autores, que Habermas nombra también, que tiene que ver con esto que decía, que es lo que no se nombra. Habermas saca un ejemplo muy importante, que nosotros lo podemos nombrar ahora, que es la manera en la que componemos los actores, por ejemplo. Y va a invertir todo lo que tiene que ver con sujetos y predicados, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la concepción de la pobreza o del pobre, no es lo mismo que digamos que el pobre es pobre porque no tiene trabajo, porque es vago, porque no quiere esforzarse, que decimos que no se esfuerza, que no quiere trabajar o que es vago porque es pobre. Es decir, esa categoría de poner la definición al final, de generar un gesto vacío, siempre nos va a quedar la posibilidad de identificarlo y ponerlo en el lugar, cargarlo de lo que nosotros querramos. Y esto es el lenguaje, sí, es decir, lo que no nombramos y lo que ponemos al final, lo podemos hacer depositario de lo que sea. ¿Por qué digo que Habermas hace un énfasis muy importante en esto? Porque Habermas toma el ejemplo de cuando Marx hace en uno de sus libros el análisis de la cuestión judía, y Marx también descubre esto. El judío en ese momento dice Marx en uno de sus videos, el judío es lascivo, es usurero, todo porque es judío. Entonces, el por qué judío le servía a cualquier fundamento que queramos poner en contra de ese caso, decía Marx, del judío, lo vamos a rellenar al final. No le vamos a dar la categoría de sujeto y de por eso predicado. Entonces, esta capacidad de crear lenguaje y de crear sujetos vacíos y de presuponer de algo, dice Habermas, realmente también forma parte de nuestra realidad. Entonces, tenemos que interpretar a cada uno de los actores para ver qué lugar ocupa. Pasando esto mismo, él dice, bueno, y lo mismo tenemos que hacer con la norma. Cada parte de la composición de la norma tenemos que desarmarla. Tenemos que ver si realmente tiene un basamento en lo que ocurre y realmente ver hacia quién está orientado. Esto va a ser muy importante cuando en la última clase, quizás, no sé si en la última o la que siga, vamos a hablar de reglas de Brasilia. Es decir, las reglas de Brasilia que están orientadas a personas en situación de vulnerabilidad para acceder a la justicia, es decir, qué posibilidades tienen un tratamiento especial. Es decir, son normas orientadas a personas que no cumplen con la ficción de la ley igual para todos, ¿no es cierto? La norma igual para todos. Es decir, no, la comprensión que puede hacer de lo que es una norma es diferente. Estamos compuestos de diferentes planos. Entonces, esto es algo que
que viene a poner énfasis sobre todo en el plano de la filosofía jurídica. Es decir, vamos a analizar las cosas más allá, vamos a poner otras disciplinas a la hora de analizar la norma, vamos a ampliar el espectro. Esto de ampliar el espectro también nos sirve para ver todo de alguna manera cómo actualmente, si bien históricamente vimos cómo fueron ampliando el espectro del análisis y de la ética, esto es lo que nos interesa a nosotros hoy. Bueno, vamos a ampliar el espectro de cómo va a fallar un juez. Bueno, sí, vimos, tiene para utilizar un montón de derechos, tiene para analizar además el lenguaje que se utiliza a la hora de aplicarlo. Es decir, tiene que correrse un poco de esos términos, si quiere hasta esotéricos, que usan los jueces a la hora de fallar con respecto a la norma. Entonces, bueno, quiero ir haciendo un cierre de cómo fuimos cambiando de teorías liberales al análisis del discurso jurídico de estas teorías, o del mundo jurídico en general, para mostrar cómo lo vamos a ampliar. Lo que ahora me interesa es hacer un pie para lo que tiene que ver con la clase que viene, con lo que tiene que ver con el análisis del Poder Judicial en sí, es decir, de cómo va a actuar el Poder Judicial a la hora de realizar sus fallos, de qué tiene que tener en cuenta y cómo lo va a hacer, ¿cierto? ¿Cuáles son los presupuestos que tiene el Poder Judicial que a nosotros nos interesa para llegar a un correcto actuar ético de parte de los jueces? No sé si queda una lámina más. Sí, acá. No. Bien. Quedan dos, Javi. Quedan dos, ok. Entonces, cuando estábamos viendo las fuentes que tiene el Poder Judicial, en este caso, a la hora de... sí, de lado, podemos dejar. Ariel. Sí, Ariel pregunta si podemos dejar los PowerPoint. Si ya habían consultado, los vamos a pasar. Cuando veíamos esto de siempre, en este caso, volviendo al inicio, ¿quién aplica justicia? ¿Por qué aplica justicia? ¿Y en qué se basa? Nuestro puerto siempre fue el de la independencia judicial. Y para hacer el repaso de la independencia judicial, porque el que le toca hoy en día en nuestro sistema como está organizado de aplicar justicia es a este poder. Es decir, que este poder que se dividió, quizás para hacerlo tan natural, hace muy poquito, que es que quizás hace 200 años, que es el que le toca aplicar justicia. Entonces, lo que vimos cómo se fue nutriendo a través de diferentes tipos de ética, diferentes tipos de normas, cómo puede ampliarlo, cómo puede actuar y qué otras cosas tiene que tener en cuenta. Y lo último que habíamos visto era la cuestión del lenguaje y de analizar más allá la norma a través de él. Entonces, el objetivo de todo esto es que el Poder Judicial tenga una real independencia a la hora de fallar y a la hora, en nuestro caso, de revisar actos administrativos, de revisar la actividad. Que se pueda basar en muchas más cuestiones. Entonces vemos que esta independencia va a estar compuesta de dos puntos. O yo elegí en realidad de hacer una doble distinción de la independencia judicial. Primero, una distinción de remover lo que son los obstáculos internos que tienen los jueces, y tiene que ver con lo relacionado a la ética. Todo esto que estuvimos hablando, bueno, tiene la obligación de incorporar la ética, tiene la obligación de integrar normas morales, tiene la incorporación de buscar, tiene la obligación muy importante de sacar el lenguaje incomprensible, tiene la obligación de allanarlo hacia la mayor cantidad de población y de diferente tipo de población. Tiene la obligación de incorporar normas que no estén en el sistema positivo. Ese es el obstáculo que tiene. El obstáculo que ellos tienen es que tienen que encontrar la manera de fundamentarlo a todo esto. Y que estos fundamentos después sean recepcionados, sean legitimados. Porque no puede una corte agarrar un derecho que realmente no tenga ninguna asidero en nuestro sistema. Y por otro lado, vemos que para poder actuar internamente así, tiene que remover obstáculos externos, ¿no es cierto?
Y esto es lo que a nosotros más nos interesa ahora, en el punto que viene, en las clases que vienen, que es la división de poderes, es decir, que no tenga injerencia de los otros poderes, y que realmente entendamos al poder judicial como una atribución colectiva, es decir, como una atribución colectiva de la Constitución, que el mismo pueblo al sancionar una Constitución le dio esa atribución, y que sea institucional, es decir, que sea creado como una persona aparte. Y acá incorporamos otra cuestión más que no tiene que ver con la teoría jurídica, pero tiene que ver con el ámbito político, que es un obstáculo actual que tiene que ver con los medios de comunicación. Sabemos, no hace falta hablar nada en detalle de la influencia que tienen los medios de comunicación en la actividad política y en la actividad jurisdiccional, pero bueno, se trata realmente de buscar formas en la de que el momento en el que los medios de comunicación se ponen en actitud fiscal, es decir, ¿quién controla la actitud fiscal? Y volvemos a esta parte cuando hablábamos del lenguaje. Es simplemente una persona que habla a través de un medio y nada más, no es vinculatorio para nadie, pero sabemos que tiene una influencia.